restallado aquí. En la misión de hoy, en el tercer canal, nos acompaña el periodista y escritor, guionista de distintas series, Alfredo Serrano Zavala, un reportero investigador de bastante trayectoria, que recientemente ha hecho una revelación inédita, valga la redundancia, y que se ha publicado en la nuevaprensa.com.co. Alfredo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en la emisión del tercer canal. Julián, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos tus compañeros periodistas de trabajo, para el equipo técnico. Y bueno, sé que ustedes vienen haciendo un trabajo maravilloso en este tercer canal. Y gracias por la invitación, Julián. No, pues es un verdadero lujo que nos acompañes. También quiero saludar a mis compañeros de panel, Laura, Felipe y Julián. Hola Julián, no, pues acá un poco impresionado porque cada vez nos enteramos de nuevas cosas del expresidente Álvaro Uribe, lo que comentábamos antes de todo el entramado familiar, entonces este programa va a estar muy interesante para que se queden hasta el final porque esto que nos trae Alfredo es inédito. ¿Y cómo estás, Pepe? Yo bien, sorprendido de que esta familia le guste seguir el linaje, al parecer, del narcotráfico. Vamos a seguir, a desmenuzarlo, a ver cómo va. Y Julián, ¿qué opina? ¿Qué tal todo? No, pues también motivado, un nuevo Uribe que sale a la luz y pues con un apodo de esos que a uno lo eclipsan como el travieso, deja mucho que decir y pues con ansias de escuchar al señor Alfredo. Bueno, precisamente lo que quisiera preguntarle a la audiencia, a todos ustedes, pero en especial a Alfredo, es ¿quién sabe quién es Luis Gonzalo Uribe? ¿Quién es Luis Gonzalo Uribe? ¿Qué saben ustedes de Luis Gonzalo Uribe? No, yo jamás lo había escuchado. De hecho, fue cuando tú nos comentaste que este era un tema y que salió este artículo en la Nueva Prensa, me enteré que es hermano, medio hermano del expresidente Álvaro Uribe, pero que no hay como ningún registro ni de su nacimiento, ni del día de su muerte, mejor dicho, borrado de la faz de la tierra, y que murió, al parecer, cuando estaba pues, en un accidente aéreo mientras transportaban una avioneta cocaína. Es lo que como que leí, pero en realidad nunca lo había escuchado. Bueno, pero que sea el autor de esta investigación que se publicó en la Nueva Prensa, también se le ha dado despliegue en otros medios, pero que sea Alfredo Serrano quien nos empiece a desmenuzar este artículo que tituló El narco oculto hermano de Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es este señor Luis Gonzalo Uribe, Alfredo? Bueno, Julián, muchas gracias. Yo escribo el libro El Patriarca de las Esmeraldas, don Víctor Manuel Quintero Morales, el hombre que realmente, el verdadero dueño de las minas de esmeraldas en Colombia. Cuando acabo de escribir este libro y días después de la muerte del Patriarca de las Esmeraldas, su hijo, Wilson Quintero Ruiz, que es el niño que aparece en esa foto, en el caballo, con ese caballista, me entrega esta foto. Me llega con esta foto y me dice, mire, él no me dijo Luis Gonzalo, me dijo, él se llama Gonzalo Uribe. Mi mamá le decía Palomita y se conoció como el Travieso. Yo guardé la foto, él no me dio más detalles y algún día me encontré con Gonzalo Guillén y le comenté. Valga también anotar, Julián, que esta foto se la llevé a Julio Sánchez Cristo. Él me atiende en la W, sale de su cabina, yo había trabajado con Julio y le dije, mire Julio, lo que tengo, lo primero que Julio Sánchez dice es igualito a ellos. Me pone a una periodista de la W y por la tarde me piden la foto, asunto al cual yo no accedí por obvias razones. Se la llevé a Roberto Pombo, director del Tiempo en su momento, me atiende solo en su despacho y lo único que atina a decir Roberto Pombo en ese momento es, ¿y ya Marta Soto sabe del tema? Se acabó la conversación y salí. Y también le llevé a Cecilia Orozco Tascón, la misma foto. Nadie se pronunció. Yo no sé, a mí me parece que viéndolo hoy, analizando hoy detenidamente por qué no se interesan, como ahora, los medios masivos de comunicación no se interesaron de esta noticia, porque hemos caído en un estado de degeneramiento tan tremendo en el ejercicio del periodismo que una noticia
de este impacto, que es una noticia de Estado en Colombia, no la quieren asumir. Y escondidos en la arrogancia estos periodistas de que si no tienen la chiva no sacan la noticia. Es algo realmente aberrante, pero Julián, hoy para suerte de la opinión pública, para suerte de los ciudadanos y para suerte de nosotros, los investigadores y periodistas independientes, están las redes sociales. O sea, hoy nosotros no le debemos pedir permiso a ningún medio de comunicación, a los grandes medios de comunicación, para hacer periodismo que la nación está pidiendo, que la nación está consumiendo. Julián sabe que esta noticia la han visto más de 4 millones de personas. Magnífico, es que es una gran chiva. Realmente, Jorge Cardona, el gran editor del Espectador, cuando le mostré este material hace pocos días, me dice: Alfredo, es inconcebible, es increíble que tantos enemigos que tiene Álvaro Uribe en Colombia y nunca nadie hubiese sacado este material. Es una chiva, me dice él. Finaliza diciéndome, es una chiva. Y Julián, no porque estemos enfermos por las chivas, no. Lo que pasa es que yo considero que un hombre de esta categoría, como Álvaro Uribe Vélez, debe estar hoy, mañana y pasado mañana en el escrutinio público, por todo lo que significa. El poder inconmensurable económico que esa familia hoy tiene es algo asombroso. Los hijos de él son unos multimillonarios que, por más habilidosos que sean para hacer dinero y negocios, porque lo deben ser entre otras cosas, como buenos paisas, uno no se explica cómo llegan a tener estas fortunas tan gigantes. Algo debe haber detrás. Y creo que aquí descubrimos con esta noticia por qué tienen tanta plata. Exacto, entonces estamos hablando de un señor que se llama Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso. Él sería el hijo de Alberto Uribe Sierra. ¿Quién es Alberto Uribe Sierra? Alberto Uribe Sierra es el papá de Álvaro Uribe Vélez, un señor bohemio, locatón, quebraba, no quebraba, amante, muy buen chalán, amante de los caballos y de las fiestas. Entre otras cosas, yo me quedé, Julián, esta es una anécdota, esperando una foto que me iba a pasar Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, donde está su señora madre Lucero Lindo, que falleció hace pocos días en un accidente de motociclismo, donde ella sentada en sus piernas, era una mujer robusta, tiene a Alberto Uribe Sierra en una fiesta de esas esquinas dándole aguardiente en la boca. Ya sabemos que Francisco Javier fue uno de los narcos que se coló al tema del paramilitarismo, fue extraditado, hace pocos días quedó libre de la cárcel La Picota de Bogotá. Este señor lo pasaba de feria en feria. Lo pasaba de feria en feria, quebraba, loco. Algunos antioqueños ya de 70, 80 años conocieron muy bien la historia de este señor. Lo pasaba por ahí en un bar cercano como al Hotel Nutibara de Medellín y le gustaba muchísimo la parranda. Cuenta, no contamos nosotros, cuenta Fabio Ochoa Restrepo, el padre del clan de narcotraficantes de los hermanos Ochoa. Ahí los estamos viendo en la pantalla, precisamente el libro que escribe Fabio Ochoa, Mi vida en el mundo de los caballos, Ya que es un Fabio- libro de narcotraficantes, caballistas, donde hace unas menciones a la familia Uribe. ¿Cuáles son esas menciones? Ya Fabio Ochoa habla de varias cosas. Ese señor era un profeta, entre otras cosas. Porque el tipo dice: Álvaro Uribe va a ser presidente de Colombia, en ese libro. El tipo habla de Alberto Uribe Sierra, lo define muy bien, como quiera que son familia. Ellos son familia por la parte de Laura, la mamá de Álvaro Uribe Vélez, son primos. Y resulta que, ¿por qué es importante que Fabio Ochoa Restrepo haya escrito lo que escribió? Porque Fabio Ochoa Restrepo habla de este señor en su libro, en ese fragmento. Dice que Luis Gonzalo, el Travieso, es hijo de Alberto Uribe Sierra, que en paz descanse. Y es el primer hijo, ¿no? El primogénito. Es el primogénito, sí.
extramatrimonial. No es hijo de la mamá de Álvaro Uribe Vélez, doña Laura, sino de una profesora de la zona rural del municipio de Salgar, de donde son oriundos ellos, en Salgar, Antioquia. ¿Pero ya estaba casado con Laura cuando lo tiene o eso fue antes? No se Yo sabe. no sabría decirle. Lo único que puedo decirle es que se llevan muy pocos años. Ok. Se llevan pocos años y que Alberto Uribe Sierra tuvo que tener muy joven a este hijo, yo calculo de unos 19, 20 años, por los tiempos. Sí, es que como además no hay registro de nacimiento, no se sabe con exactitud qué edad Eso iba a tenía, ¿no? decir, digamos, esto de los libros de los Ochoa, además pues de hablar un poco de él, es el único registro histórico que hay de este señor, de alias Travieso. O sea, de resto como que se encargaron de borrarlo todo. Y es con lo que usted inicia su artículo, ¿no? Sí, cuando yo voy donde Gonzalo Guillén y le muestro la foto, Gonzalo me dice, yo tengo unos datos de él. Y sí que los tenía. Gonzalo también, pues lógicamente nosotros no podíamos sacar la información porque estaba fragmentada, o sea, no teníamos la historia completa. Yo tenía la joya de la corona, que es el hijo del patriarca de las Esmeraldas, que me dice, mi papá, el patriarca de las Esmeraldas, don Víctor Manuel, lo contrata para que cuide a Contrapunto, el caballo de paso fino, campeón mundial de paso fino, que está embalsamado en la sede de Fedequinas, aquí en la avenida Suba, llegando a la 100, ahí está Contrapunto. ¿Cómo sería de importante ese caballo y de costoso que lo embalsamaron? Pues bien, este tipo, Luis Gonzalo, alias el travieso, Luis Gonzalo Uribe, era ellos llaman montador, pero realmente el tipo era un chalán. Ellos antecedieron al famoso ¿Qué significa rejoneador chalán? Dairo Perdón. Chica. El chalán son los tipos que no solamente amaestran caballos, sino que son como Uribe, que se toma el tinto encima del caballo y no riega el tinto, dice Y lo Uribe, hace ¿no? zapateada y toda Esa, la vuelta. lo hacen bailar. Toda y, una cultura. Claro, y se decía en la época que este tipo y su padre, Alberto Uribe, o sea, el papá de Álvaro Uribe Vélez, eran los mejores chalanes que tenía Medellín en su época. Pero este libro, bueno, aparte de Luis Gonzalo Uribe, el relato de los Ochoa también incluyen a Jaime Alberto Uribe, que es Jaime Alberto Uribe Vélez, narcotraficante del cartel de Sinaloa, hermano de Álvaro Uribe. O sea, un hermano de Álvaro Uribe tenía un puesto en el cartel de Sinaloa. Eso no es ni una calumnia, no es una opinión, es un Pasa. hecho. Ahí está ese segmento en ese libro. Pero además, Julián, hay otra cosa muy importante. No lo decimos nosotros, lo dice alguien muy cercano a ellos. Que el señor quebraba, tenía y no tenía. Aquí no se habla de un multimillonario que haya heredado, digamos, tierras de sus Como se antepasados. dice, No. o como ha dicho Uribe. No, eso no es cierto. El señor empieza, lo dice también él, que de un momento tenía 14 fincas, luego 40, luego pasaba a 20, a 25, y cuando muere creo que tenía 15, pero no fincas, haciendas. Que se desapareció como por 5 años y volvió siendo... Claro, No, pero ese era el hijo. Ah, sí, sí, sí. estamos hablando de Del papá. Del de papá. Alberto, de Ok. Alberto Uribe Sierra. Es que realmente, mire, yo pienso que esta estrategia, uno escuchaba gente que hablaba de que esto era, digamos, como el sueño de Pablo Escobar, el sueño de la mafia antioqueña, de tener su propio presidente de la República, y al final del camino tenían mucha razón. No necesariamente porque fuera el sueño de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue uno más, Sí. realmente muy poderoso, claro que sí. Pero en Antioquia ha habido una mafia política muy importante. Quienes recuerdan muy bien a un personaje que es el papá político de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Guerra Serna. Realmente Bernardo Guerra Serna es un hombre que poco y nada se ha hablado de él, pero el día que alguien investigue a fondo a Bernardo Guerra Serna, la sorpresa en Colombia es gigante, porque este es un hombre de mucha estatura y que tiene que ver mucho con este mundo que estamos hablando. Pero repito, pasó de agache. O sea, Luis Gonzalo Uribe no es el primer narco, sino que siguió los pasos de su padre. Lo que Pero el pasa otro es Zaferro, ¿no? es que, mire, cuando el primer gran, Pues digamos, ser testaferro del cartel de Medellín es ser narcotraficante.
A mí me parece que es un lavaperros, ¿no? pero es un narcotraficante. O sea, Luis Gonzalo siguió los pasos de su padre, presuntamente. O sea, lo que aquí está De la sucediendo familia. y, De la y lo familia. que De se la conoce familia. es que tenemos a Alberto Uribe Sierra, narcotraficante del cartel de Medellín. Tenemos a su hijo mayor, Luis Gonzalo Uribe, narcotraficante. También tuvo otros 2 hijos narcotraficantes, Santiago Uribe Vélez y Jaime Alberto Uribe Vélez. Y uno presidente. Es que de todos Eh, tenía que salir uno bueno, ¿no? Álvaro Uribe no ha sido condenado, procesado por narcotráfico, pero llama la atención que no, la persona que más se ha fotografiado en Colombia con narcotraficantes es Álvaro Uribe. Belisario Betancur, el expresidente de Colombia, que le da a dedo la alcaldía de Medellín a Álvaro Uribe Vélez, lo retira por fotos donde Álvaro Uribe aparece con los hermanos Ochoa. Pero es que los hermanos Ochoa no solamente, y la familia Ochoa, eran cercanos, es que eran familia. Eran familia por el lado de la mamá de Álvaro Uribe Vélez, de doña Laura. Aquí en Bogotá hay un señor, no recuerdo en este momento el apellido, muy famoso, es un ingeniero electrónico, eléctrico, que se dedicó a estudiar las genealogías de los colombianos, del poder en Colombia. Eso lo encuentra cualquiera en YouTube, muestra en un documento él mismo cómo se desprenden estas familias. Cómo se desprenden estas familias. Pero además tiene unos tomos. Él me regaló a mí esos tomos, Julián. Yo tengo en mi casa tomos de esas grandes genealogías de familias que se cruzan, que se cruzan. Recuerdo que cuando Álvaro Uribe, en su primera presidencia, la esposa de Álvaro Uribe llamó a este señor y le dijo, señor, ¿y cuál es su interés por armar estos árboles genealógicos? Le preguntó la esposa de Álvaro Uribe al señor. El paisa también le dice, no, es que este es el hobby de nosotros. Es un hobby como el que colecciona estampillas. Pero eso es una maravilla lo que el tipo muestra y muestra cómo se une la familia de los Ochoa con la familia de Álvaro Uribe Oye, Vélez. esa gente es crack, los que hacen esas genealogías, se les contrata para armar y buscan los datos y encuentran. Yo tengo una pregunta, ¿se sabe qué tan cercano era el expresidente Álvaro Uribe con este hermano negado o eso no? No, absolutamente, totalmente. Ellos lo pasaban juntos. Hay que decir también que Álvaro Uribe Vélez era el hombre juicioso de la casa. Estudiante brillante, Ok. un tipo muy inteligente, muy bien puesto, totalmente opuesto, valga la redundancia, a estos, a su papá y a su hermano y a sus otros hermanos, porque todos salieron locos, el único sano era este señor. Sí, pero hay algo que es importante aquí aclarar y es que sí, ahí hay una disciplina de que Álvaro Uribe fue a la Universidad de Antioquia, que siguió los pasos, pero los mismos narcotraficantes Ochoa en su libro de caballistas dicen literalmente que Álvaro Uribe, su proyecto presidencial, lo escriben en 1998 y lo logran 14 años después. Sí, Julián, yo la verdad no creía eso, o sea, para mí era inconcebible que eso surgiera, porque pues los grandes actores eran Pablo Escobar, todo ese combo que había, los 12 apóstoles, y resulta que cuando se habla de la oficina de Envigado, se dice que quien hereda la oficina de Envigado, cuando desaparece Pablo Escobar, se la pelean Rogelio y otro, pero realmente es Don Berna. Don Berna es el poderoso. Pero asociaban a Álvaro Uribe Vélez con ese poder de Don Berna. Y a uno le parecía inconcebible pensar eso, Julián. Pero la historia nos está revelando que estamos acercándonos No, y además, realmente a esa realidad. Don Berna en el 2007 confesó en Justicia y Paz que sí habían apoyado a la campaña de Álvaro Uribe Vélez. Hay audiencias No, claro. que mencionan, y hasta salió usted mencionando el tema de los medios de comunicación, salió en RCN. Entonces, pues, Mire, ¿por qué lo de Mancuso va a ser importante en estos días? Que ya lo han dicho. Porque todo el aparato paramilitar, en toda su mejor poderío y expresión, pusieron al servicio del presidente Álvaro Uribe Vélez todo su poder armado y sangriento, dinero, para que en las regiones donde ellos eran poder, la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Para continuar con esta historia, hay un punto que habló Lau, que nombró, y es cuando él se va,
después de cuidar a Contrapunto, es que se llama el caballo de los esmeralderos, y él vuelve rico. ¿Nos puede, por favor, describir cómo fue ese tema? O sea, porque hablan de que no tenían mucho dinero, que eran personas más o menos corrientes, y Claro. que él, presentado por el papá, llega donde el esmeraldero Víctor Manuel Quintero para cuidarle el caballo, trabaja 2 años, después se va y Y vuelve ocurre rico. algo, y es que se tapa en plata. ¿Qué pasó ahí? Sí, la fuente cuenta que luego de esos 2 años que él trabaja allí, de hecho, el hecho, valga la redundancia, de que Luis Gonzalo Uribe haya trabajado en Somondoco, significa que su papá no tenía mucha plata. Porque si fuese un señor de mucho dinero, ¿cómo se iba a venir a una finca en Somondoco, En Boyacá? Boyacá. Eso no tenía sentido. Pues bien, es que él estaba ni más ni menos en la finca que en ese momento era el campesino más rico de Colombia, como lo saca la revista Cambio. Don Víctor Manuel Quintero Morales tenía las mejores yeguas del país y llega a trabajar allí de la mano de su padre, que era amigo de ferias y fiestas equinas del Patriarca de las Esmeraldas. Está 2 años allí y se va. Como a los 5 años reaparece y dicen las fuentes que ya era un narcotraficante lleno de mucha plata, pero de mucha plata. El tipo, Usted habla de alias el Manteco, ¿no? no, sí, alias el Manteco es Isauro Murcia. Isauro Murcia en ese tiempo era lo que posteriormente vino a ser Víctor Carranza, más o menos. Y el tipo, al lado de las Esmeraldas, se mete de narcotraficante. Y la fuente cuenta que lo meten al negocio del narcotráfico. Y como cosa curiosa, ese par de personajes, tanto Isauro Murcia como Luis Gonzalo Uribe, mueren en hechos aislados en avionetas que se estallan, se estrellan, se accidentan y mueren. Lo curioso es que la avioneta de Isauro Murcia aparece, pero la avioneta de Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, jamás apareció. Borraron todo vestigio. Y ojo, aquí hay una cosa que con mucho respeto, pero con mucha verticalidad le preguntamos no solamente al colombiano de Medellín, al mundo de Medellín, a los medios masivos en ese momento de Medellín y de Antioquia. ¿Quién registró esa noticia? Porque esa noticia no figura en ninguna parte. ¿Por qué no figura esa noticia? Porque este señor no existe. ¿Por qué este tipo fue borrado absolutamente? Es que el problema, Julián y audiencia, no es que el hermano de Álvaro Uribe hubiese sido un narcotraficante, porque finalmente Uribe no tiene la culpa. El problema es por qué lo desaparecieron. El pecado está en por qué lo desaparecieron. ¿Y dónde quedó esa fortuna? Y ahí hay una pregunta que abre Que ahí como está que, o sea, que a quién le convenía. mira, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. O sea, por ejemplo, el operativo a Tranquilandia, que fue el 11 de marzo de 1984. Ahí encuentran el helicóptero de la familia de Álvaro Uribe un año después de que se fuera asesinado este señor Alberto Uribe Sierra. Este helicóptero, cuando estaba en Tranquilandia, ya era de Álvaro Uribe. O sea, no es el único indicio que conecta esta historia con los narcotraficantes. Y aquí sí me parece muy importante recordar el helicóptero Hughes 500 que fue hallado en las selvas del Yarí el 11 de marzo de 1984 en un operativo de Rodrigo Lara Bonilla. 20 días después, el 30 de abril de 1984, asesinan a Rodrigo Lara Bonilla por haber encontrado ese helicóptero allá, y es que aparece la foto de Santiago Uribe Vélez con los autores intelectuales de este asesinato en el libro de Sergio. los caballistas Ochoa, como lo vimos ahorita en una de las imágenes, a Santiago Uribe abrazado con los narcotraficantes Ochoa celebrando el magnicidio Señor de Alfredo, Rodrigo Lara Bonilla. Entonces es como una madeja de una cantidad de hechos que conectan a los Uribe con el narcotráfico. No es solo Luis Gonzalo Uribe, ¿correcto? Pero porque a lo desaparecen Correcto. completamente Y de la para faz de los la que tierra. no conocen de Tranquilandia, Tranquilandia era como un complejo, lo llamaron en ese momento, pero era mucho más que un complejo. ¿Qué pasó?
En la antigüedad había un solo cartel de la droga. Los Orejuela eran socios de Pablo Escobar. Todos ellos se unieron y se fueron a Tranquilandia y montaron un super laboratorio para transformación y exportación y elaboración de cocaína. Ahí es donde lo que Julián cuenta, encuentran ese helicóptero. Eso fue un operativo, parece que en el mundo no han vuelto a encontrar hasta hoy un complejo de esa categoría. Es que se quemaron 1.200 toneladas de cocaína y por primera vez en la historia mundial hubo escasez de cocaína en Nueva York y en Londres. Y ahí tú dices que Rodrigo Lara encuentra el helicóptero que era de propiedad Sí, de el él. helicóptero que acabamos de ver en las imágenes es el helicóptero de Álvaro Uribe. Tranquilandia era Disney World para los narcotraficantes. Con la última prácticamente. tecnología de la época. Señor Alfredo, ya que estamos hablando también en este tema de los helicópteros y que usted mencionó también el accidente o supuesto accidente que sufrió el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez, yo quería preguntarle, ¿esa información de ese accidente que presuntamente desapareció tiene que ver con la función que cumplió Álvaro Uribe Vélez en la aeronáutica civil en 1980? Porque el accidente que ustedes mencionan en el informe periodístico fue a mediados del 81-82 y Álvaro Uribe Vélez pues ya tenía poder ahí. ¿De casualidad puede que haya metido sería la un mano? hallazgo fenomenal. La verdad es que como no hay certidumbre de la fecha exacta, uno puede aventurarse a estar equivocado. Pero miren qué cosa tan curiosa esos años, Sí. esas fechas. Ahora bien, la verdad es esta. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo, pero si uno se va un fin de semana y camina esos barrios que hay cerca de la Herrera, le aseguro que va a encontrar un señor de 70, 80, 85 años que nos cuente y nos hable de ese hecho, porque eso ocurrió. Y un accidente aéreo es un accidente aéreo, así sea en la pista, pero la gente tiene noción de eso, No, porque un accidente recordemos, aéreo es algo muy mediático. recordemos O sea, que el aeropuerto de La Herrera está en las propias calles de Medellín, no está en ninguna montaña, está ahí en las calles de Medellín. Entonces, yo pienso que este hecho le ha refrescado la memoria a muchos señores y empezaron a hablar. Julián, por ejemplo, ¿qué pasaría con la esposa de él, con la hija del señor de Cali, del rico paisa de Cali? Vallejo. Vallejo, que vive en 5 años, no se sabe si está viva. Ahora, el gran interrogante es, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué nadie habla? De hecho, nosotros mismos que estamos sacando esto, cuando leemos los comentarios de la gente, Julián, es, señor periodista, cuídese, señor periodista, cuidado, que protejan a este periodista, que cuiden a este periodista, porque la gente sabe de la peligrosidad del poder, porque el poder tiene alcances que todos conocemos. Pero si no encontraron nada de la avioneta, entonces no se sabe con exactitud si fue un accidente, si le hicieron algo a la avioneta, ¿cierto? O que se conoce sobre qué le ocurrió a la avioneta. Sí, yo en este escrito no lo meto, pero una de mis fuentes plantea la posibilidad de que esa avioneta hubiera sido explotada como la que explotaron de Pedro Juan Moreno, En el una 2006. persona muy cercana en campaña a Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos que Isauro Murcia también muere en una avioneta y no sabemos en qué condiciones fallece él también, pero accidentados, y nadie se explica No esos lo podían accidentes. haber mandado a matar. Señor Alfredo, retomando lo del señor Manteco y lo de Travieso, entonces él va, se vuelve narcotraficante, vuelve y dice que despifarra plata, que incluso le dice a estas personas que traficaban esmeraldas, pero que funcionaban con el tema de las esmeraldas, que les llenaba el carro de dólares y de armas. Y ahí pues empieza como que a consolidarse esa fortuna de los Uribe Vélez, porque se habla de que antes no tenían nada y que inclusive esa fortuna puede ser la que tenga hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos un poco de eso. Mire, les voy a adelantar algo que no está escrito y que lo supe después de Chiva. después de esto. Es chiva, la verdad. Eso. Parece ser que muy seriamente el ubérrimo se lo haya dejado este hermano Álvaro Uribe Vélez. Uribe lo adquirió en 1982. Y se murió entre el 81 y el 82. Sí, no, es que ¿cuáles son las piezas? Primero, Dios mío. tenemos el libro de los narcotraficantes Ochoa,
que por escrito le hacen un homenaje al narcotraficante Alberto Uribe Sierra, y en ese mismo texto el narcotraficante Fabio Ochoa habla de Luis Gonzalo Uribe, alias el Travieso, el hijo de Alberto. Entonces tenemos una fuente escrita que es el libro del narcotraficante Fabio Ochoa. Tenemos la circunstancia de que el accidente aéreo ocurrió entre el 80 y el 82, preciso cuando el director de la aeronáutica civil era el señor Álvaro Uribe Vélez, que expidió 2.500 licencias al cartel de Medellín, cuando la Aerocivil entre 1905 y 1980 había dado 1.500 licencias para las aeronaves en Colombia. Tenemos el testimonio del esmeraldero Víctor Muñoz Quintero. Víctor. No, Wilson Quintero Ruiz. Wilson Quintero Ruiz, que es el esmeraldero que conoció Hijo y que de da veracidad a esta fotografía que revela Alfredo Serrano en el texto, que es tomada en Bello, Antioquia, y es donde se ve a Luis Gonzalo Uribe con un menor de edad. Tenemos el trabajo periodístico de Alfredo, que pues Alfredo ha investigado el narcotráfico durante 30 años, 40 años. toda la vida. Entonces, hay un trabajo periodístico detrás de esto. Pero quisiera resaltar lo siguiente. En el texto se hace la salvedad que de todas maneras no hay fecha, no se sabe la edad, no se sabe la fecha de la muerte, no se sabe la fecha de nacimiento, pero... Ya tenemos una certeza, Julián, de fecha. Hay piezas del Que rompecabezas. es entre el 79 y el 82. Mejor dicho, entre el 79 y la muerte de Alberto Uribe Sierra. En ese lapso muere este hombre. Porque una de mis fuentes, que son amigos de ellos, contemporáneos, me dice que su hermano viaja hacia un país del mundo en 1979 y que cuando ese hermano de él se va, este man estaba vivo. Luis Gonzalo Uribe. O sea, fue después del estaba 79. Bueno, Sí, y o si sea. yo soy el más pilo de la casa, si yo soy el más aplicado y todo, y veo que mi hermano se muere y tiene mucha plata, yo desconociendo que sea un narcotraficante, pues yo quiero hacerme con esa plática, ¿no? ¿Qué pasó con esa plática de alias Travieso? Pues mire, la hipótesis es esta y me parece que es un punto fundamental en toda esta investigación. Y es que al no dejar hijos, Luis Gonzalo Uribe, porque no tuvo hijos con la pareja, la plata, ¿a quién le quedó? A Alberto Uribe Sierra, su padre. Cuando se mata a Alberto Uribe Sierra, ¿a quién le queda la plata? A su primogénito Ah. del hogar, de la familia, que es Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos. Y sí, y le quedó a Santiago Uribe Vélez, a Jaime Alberto Uribe Vélez y a un hermano que en ese momento era pequeñito que se llama Camilo Uribe, que también le han aparecido vínculos con el narcotráfico. O sea, mi pregunta ahí, Alfredo, es ¿por qué Álvaro Uribe está tan rodeado de narcotraficantes? Ahora bien, pero antes, Julián, En le quiero... en la misma familia, en los Antes, contactos. Y él no quiero dejar escapar esto. Si esta noticia se hubiese conocido en el año 2000, ¿Uribe hubiera sido presidente de Colombia? Yo creo que sí, porque el narcotráfico vuelve más poderoso a Álvaro Uribe. No, y además caballista con los ideales y más Él- cómo se vendía la información ahí. Yo creo Pero que hubiera también... No, porque él sido- estaba, una bandera también era la lucha contra el narcotráfico. No, contra las guerrillas en ese momento Pues, o sea, no también, era sí. cierto, pero, Pero- sí, era como una Pero no promesa. podemos dejar de lado que por algo se ocultó esto. Y es lo que dice el señor Alfredo. O sea, por algo se ocultó esto y por algo Uribe llegó a ser presidente. Pero también porque... Pues no, no, lo que no yo sé. sí les puedo decir, porque esto me lo contó Daniel Coronel y Nacho Gómez y Gonzalo Guillén, Fabio Castillo, e incluso lo planteó Fernando Garavito cuando estaba vivo, y era que este libro que hemos exhibido en los reels del programa, este libro que son 2 tomos de Mi vida en el mundo de los caballos, del narcotraficante Fabio Ochoa, Álvaro Uribe dio la orden en la campaña de 2002 de recoger este libro en las bibliotecas, en donde lo tengan y quemarlo. No querían que se conociera este libro. Este libro lo consiguió Daniel Coronel y por eso lo tuvimos nosotros, pero realmente este libro lo mandaron recoger porque querían evitarse este hallazgo que habla de Luis Gonzalo, de Jaime Alberto. Mira, Santiago Uribe ahí está abrazado con los narcotraficantes Ochoa, celebrando el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla después de lo del helicóptero de Tranquilandia.
Bueno, señor Alfredo, también pues su merced ha investigado a este hermano perdido, Álvaro Uribe Vélez, y nosotros también aquí en esta cabina tuvimos a alguien que también investigó a otro hermano de Álvaro Uribe Vélez. Se trata del abogado Sergio Mesa, que estuvo aquí hace que 2, 3 semanitas más o menos hablando de un grupo paramilitar que se llamó al principio el Bloque Lecheros y después pasó a llamarse los 12 Apóstoles. Este abogado nos comentó que este grupo paramilitar, si no estamos mal, se dio gracias a que en la iglesia las personas iban a confesar y pues estas confesiones que se las daban al padre Gonzalo, si no estoy mal, al padre Gonzalo, pues este se las transmitía a los paramilitares. Gonzalo Palacio. Gonzalo Palacio era un miembro del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y lo que hacía el sacerdote que era recibir las confesiones de los habitantes de Yarumal. Entonces, por su devoción y su creencia, la gente inocentemente le contaba, por ejemplo, Laura le contaba al sacerdote si había robado, si tenía amante, o si era homosexual, o si había fumado marihuana, y esa información Gonzalo Palacio se la transmitía a los 12 apóstoles y ya era cuestión de horas de que aparecía Qué horror. muerto. Pero bueno, la para que persona se entiendan un había poquito confesado. más de cómo fue que este grupo paramilitar pues estuvo y habitó en la zona de Antioquia, Sergio Mesa, el abogado que investigó a Santiago Uribe, les explica. Entonces, durante estos 8 años, la Fiscalía documentó 533 homicidios o asesinatos selectivos en los municipios de Valdivia, Briceño, Yarumal, Campamento, Angostura, Santa Rosa, Don Matías, Entre Ríos, San José la Montaña, Toledo. Y luego, contrastando con alguna información que yo tenía, junté un total de 633 víctimas que la Fiscalía no ha investigado. Hay algunos casos, algunos procesos que están activos, como es el caso de Leonidas Pemberti, como es el caso de alias Mascar, como es el caso de alias El Enano, que ahí aparece la fotografía, como es el caso de Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya, quienes ya fueron condenados por diferentes hechos y se encuentran colaborando ante la JEP. Pues como hemos visto, señor Alfredo, pues esta familia de narco tendrá alguito, no se sabe, hay que comprobar, pero yo quería preguntarle por qué pasa esto, por qué estas familias siguen repitiendo esto, qué ganan con esto, qué han logrado además también estando inmersos en estos negocios. O que usted más bien, en los 30 años que usted ha descubierto, ¿qué ha pasado? Imagínese el poder que tienen hoy. O sea, no solamente el poder, la gente que lo sigue. Es una cosa impresionante. Colombia se convirtió en un país que donde no tiene influencia en los grupos guerrilleros, mandan los paramilitares. Hoy, después de negociación que este mismo presidente hace con ellos y que entre otras cosas les falla, los voltea, los engaña. O sea, Uribe Vélez engañó a los paramilitares. Por eso están furiosos Macaco, Mancuso, todos. Él los volteó porque los trajo con un señuelo que, por cierto, un abogadillo de penalista de pacotilla, radicado en Bogotá de origen costeño, fue el que se prestó para toda esa tarea que le pusieron los paramilitares estando presos en Itagüí, en La Picota, antes de que fueran extraditados, de que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz, para que no fueran extraditados a cambio de pagar entre 5 y 8 años de prisión en cárceles agrícolas. Uribe les incumplió, óigame bien, les incumplió y los mandó a que se pudrieran en las cárceles. Seguramente tendrían que pagar 100 años de prisión estos asesinos, porque eso fue lo que fueron, pero los tipos se habían sometido a una ley. Él les falló. Por eso, vamos a ver lo que va a decir Mancuso. Mancuso trae muchas cosas. Y no hemos escuchado bien a Macaco. Macaco, mire, le voy a contar algo. Yo fui el único periodista en Colombia que me metí a la cárcel de Itagüí, estando todos los jefes paramilitares allá adentro, y estuve unas 18 o 20 veces con esos tipos, almorzaba en la mesa con ellos sábados y domingos, entraba como un ciudadano común y corriente, no como periodista, y de ahí saqué 3 libros de esa visita mía a la cárcel. Y ellos, Macaco, tuvo un problema con Mancuso
que fue famosa, una pelea. Ellos tenían una mesa para almorzar como de unos 18 o 20 metros que habían mandado a hacer para todos esos jefes y resulta que Macaco perseguía. Macaco es un hombre de mi estatura, 1,70, 1,72 de estatura, y Mancuso es un tipo de 1,85 de estatura, y Mancuso le corría a Macaco por la mesa porque Macaco le iba a pegar, porque Mancuso siempre fue de los pocos paramilitares que se habían acogido que quería contar la verdad. Y estos manes, ninguno quería contar la verdad, y cuando la quisieron contar, ya el país no les creyó. ¿Y qué pasó? A ese propio Macaco, acuérdense que lo tuvieron en alta mar, en una celda, en un barco, luego se lo llevaron a podrirse a Estados Unidos, aquí está creo que en La Picota, luego se lo llevaron, creo que está hoy en Itagüí. Terrible, o sea, los tipos están furiosos. Pero Alfredo, yo sí quiero decir algo y es que yo he leído tus libros, yo he leído muchos de tus artículos y yo sí opinaría que la Ley de Justicia y Paz aportó muchas verdades que no hubiéramos podido total. conocer, por ejemplo, realidades de la masacre del Salado cuando Juancho Dique comentó cómo llegaron con las gaitas y empezaron a descuartizar personas. Creo que se pudo, digamos, ensamblar una idea de lo que es la parapolítica. Lo que pasa es que eso no ha sido suficiente y el paramilitarismo no se ha desmontado, pero yo creo que precisamente todos esos trabajos periodísticos que tú hiciste en las cárceles, las entrevistas, el libro de La multinacional del crimen, es una radiografía de que la Ley de Justicia y Paz sí funcionó en algunos aspectos. Sí, Julián, no. Lo que pasa es que entre mafiosos se irrespetan. No, y hay y muy seguramente Mancuso, Macaco se sienten traicionados con Uribe porque eso es lo que pasa entre mafiosos. Mire, Sin embargo, para terminar, creo que Mancuso muchas de las cosas que hoy ha planteado ya las había dicho en Justicia y Total, Paz. claro que sí. Lo que pasa es que no les pusieron cuidado. Mire, es más, hay otra cosa, Julián. Yo le estaba diciendo a usted que hoy con este documento que yo acabo de revelar, empiezo mi libro sobre Uribe Vélez y se va a llamar así, alias El Travieso. Con esa foto, esa va a ser la portada del libro. Y me voy a devolver porque hay una cosa, Julián. Resulta que un hombre como el propio Garavito, Garavito Fernando. El escritor. Sí. Es que a la gente a Garavito le abstrae de pronto el violador. Fernando, que Fernando es el maestro de Gonzalo Guillén. Claro, Fernando Garavito, y de muchos periodistas en Colombia. Le tocó irse apenas ganó Uribe, ya de una vez le tocó irse del país. Esos tipos escriben joyas, óigame bien, joyas. Como el país no lee, Julián, pues esas joyas han pasado de agache. Entonces, vale la pena sacar un libro hoy mostrando unas verdades y unas realidades que ya están escritas. Mire, cuando uno lee ese libro, yo no recuerdo el autor, El narcotraficante número 82 se llama el libro, lo encuentran tirado ahí en el centro de Bogotá. Eso es una locura, Julián. Sí, son los informes de inteligencia militar de Estados Unidos que evidencian que hicieron una lista de 100 narcotraficantes colombianos en los 80 y el narcotraficante número 82 es Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué todas estas cosas que han investigado nuestros grandes periodistas, la justicia no las tiene en cuenta? Primero porque para la justicia de Estados Unidos, que es importante hablar de eso, a ellos no les importa la verdad en Colombia. A ellos les importa sus relaciones con el poder colombiano y ellos han negociado con los narcotraficantes colombianos. Realmente la DEA funciona como un organismo que trabaja con parte de los narcotraficantes en Colombia y realmente nunca ha pasado nada con Uribe pese a las pruebas. La embajada de Estados Unidos, el mismo Oscar Naranjo, los mismos funcionarios de Álvaro Uribe han ido a decir que Álvaro Uribe tiene vínculos con el narcotráfico. Eso los cables los recibió recientemente William Brownfield, los últimos embajadores de Estados Unidos. Toda esa información está allá. Toda esa información está allá. Hubo un senador liberal de apellido Vélez, de pronto, si tú me acuerdas, la memoria murió en los años 90, creo, fue y entregó la información de cómo los Ochoa financiaron a Uribe. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido esta información y Estados Unidos sabe perfectamente claro quiénes son los narcotraficantes que se benefician con la distribución de cocaína que sale de acá. Lo que pasa es que para los Estados Unidos hay narcotraficantes buenos y hay narcotraficantes malos que son los que combate la DEA. Eso es lo que yo, con mi experiencia de investigación de Uribe, es lo que yo digo. Pero volviendo al tema de Luis Gonzalo Uribe, queda como una incógnita muy grande en el aire y es ¿por qué precisamente a él lo quisieron borrar de la faz de la tierra? Porque igual se sabe del papá, de los otros hermanos que también tienen vínculos con el narcotráfico. O sea, no es nuevo en esta familia. ¿Qué pasó? ¿Qué sabía Luis Gonzalo Uribe? Es una sola razón, plata.
el dinero. Porque si tú tienes 2 hermanas y de la noche a la mañana apareces multimillonaria, Sí. porque tenía otra hermanita por ahí que tenía malos pasos y nadie conocía y era hija de otra señora por allá y ta. Es plata, es Claro. dinero. Porque esa fue la plataforma económica con la cual inician una carrera fulgurante política, porque Claro. eso se hace con plata, Sí. sobre todo comprando votos, ¿cierto? Mm. Es dinero, realmente. Yo no tengo otra explicación, porque volvamos al tema del narcotráfico. ¿Qué culpa tiene Álvaro Uribe que su hermano sea narcotraficante? Ninguna. Ninguna. Pero el pecado aquí es ¿por qué silenciaron a ese tipo? Y se apropió el dinero. O sea, habrían usado esa O sea, plata para sabe a empezar todo el propósito. proceso político. Total, absolutamente. Ok, Y resulta que el poder es el poder en Colombia. sí. Mire, hoy y hace muchos años, y esto sí que lo saben los narcotraficantes, la Registraduría Nacional del Estado Civil es una mafia adentro que le cambian el nombre, la cédula, lo que sea, por plata a la gente. Así de sencillo. Aparecen y desaparecen. Uno a veces se ríe con esos retenes donde le piden cédula a la gente. Presenta su cédula y es la suya. Y con su foto y todo. Pero todo eso a cambio de plata. Claro. Y estos tipos manejaron los órganos del poder. Y pues es que la mejor prueba, hasta que no nos demuestren lo contrario, es que este hombre es un hermano de Álvaro Uribe Vélez y lo desaparecieron. No, y Es la cara. increíble. Alfredo, usted buscó al expresidente Álvaro Uribe para preguntarle, bueno, usted tenía a este hermano, no lo tenía, lo conoce, no lo conoce. Yo busqué familia de él. Familia. Familia, allegados, primos. Y esos primos fueron los primeros que me dijeron, sí, ese señor existió. Y le decían el travieso. O sea, a él le decían el Hay travieso. más fuentes Claro, testimoniales, Julián. aparte de las que hemos venido aquí. Claro, Julián. Mire, hay una familia que está en una ciudad de Colombia, que no es Medellín. No, eso es una fuente impresionante. Esa gente es una locura lo que tienen, lo que cuentan, pero naturalmente que todo off the record porque temen por sus vidas, fueron muy cercanos a esas familias. Es que mire, Julián, aquí lo raro es ese silencio de mucha gente que conocieron y parece que como por un arte de magia se les olvidó ese capítulo de la vida. Nadie quiso hablar. Pero también hay otra cosa que es bien, bien importante para nosotros, Julián. Nadie ha refutado esta información. Y otra cosa más grave todavía, ningún gran medio de comunicación se dio la pela porque yo se lo envié a todos los directores de medios de comunicación en Colombia y ninguno quiso publicar. Sí, vemos que hablaste con Noticias 1, con Pombo en El W Tiempo Radio. y con Julio Sánchez Cristo en la W. Nadie quiso publicar. Pero sí te querían sacar la información, Ah, claro. Pero ¿sabe para qué? Para entregársela a él. Mm. lo más seguro. Es que, Julián, mire, gracias a Dios aparecieron las redes sociales, gracias a Dios aparecieron los youtubers, gracias a Dios aparecieron. Mire, la gente que más está informando a Colombia, mucha de ella ni siquiera estudió periodismo. Bueno, para ser periodista no es necesario estudiar periodismo. Julián, hoy es una maravilla. Nosotros no necesitamos hoy de ningún medio de comunicación. Nosotros somos el medio. Amén, por eso. Sí. No necesitamos... No, es cierto, Sí. Julián, es cierto. El periodista serio, investigador, riguroso, ético, que no es mercenario del periodismo. Más del 85% del periodismo en Colombia son unos mercenarios del periodismo. Mercenarios del periodismo en los pueblos y en las grandes ciudades, incluida Bogotá. Mercenario, ese término... ¿Para que se deja comprar? ¿Cómo lo podríamos definir en el periodismo? Julián. Que cobra por la información, que oculta, Que se venda al mejor postor. que le saca la información a otros. Por ejemplo, a mí muchos colegas me llaman a mí como porque se interesan en mis investigaciones, ¿sí? Y me llaman y me preguntan y a veces como que esa información
en manos de otras personas. Me pasó con una investigación que hice de Abelardo de la Espriella, que Abelardo ya sabía antes de que yo sacara la investigación. Claro, por una razón, se venden al mejor postor. Es que mire, uno critica a los periodistas de región porque los tipos, si el alcalde es bueno y les da plata, son buenos. Pero apenas le quita la plata, son malos. Pero en Bogotá es igual. Lo que pasa es que es a otro nivel. A otro nivel. Y mire qué paradoja, Gustavo. Julián, la presidencia de la República en este momento mueven toda la plata del mundo en publicidad. Y me imagino que le siguen dando la publicidad a los grandes medios. Sí, pues, o sea, la W Radio está llena de publicidad del gobierno, pero si, por ejemplo, si apareciera, no sé, hace poco con la revista Raya, entonces ya empiezan a cuestionar la ética de los periodistas de la revista Raya. Sí, es un doble rasero, es un debate bien interesante. Yo lo que creo y que va a seguir pasando en Colombia todos los días es que las verdades que empiezan a salir, Julián, son un tsunami. Viene el tsunami periodístico, vienen muchas cosas. Mire, Julián, ayer me llamó un amigo que tengo desde hace muchos años, antioqueño, y el tipo me hace un mapa de la finca que se convirtió en lo que hoy es la represa de Ituango. Y me cuenta la historia. Adivine quién era. No, no sé. La fuente me dice que era de Álvaro Uribe Vélez. Pues ese proyecto se ideó en la gobernación de él. Claro. Compraron los terrenos, luego los vendieron, eso hubo ahí. Pero el problema que generó una locura en Colombia fue ese accidente tan grave que hubo de la inundación de una de esas cuevas que habían hecho, porque allí venían antiguamente unas familias reclamando que hasta que no se sacaran los cuerpos de la gente que había ahí, no se inundara esa zona. Es un camposanto, Julián. Sí, de acuerdo, eso es Ahí la hay información. mucha- De hecho, la JEP ha tratado de establecer pues, la veracidad de eso, ¿no? Que el Hidroituango es una gran fosa Sí, claro. en donde están víctimas del paramilitarismo y Qué de locura, Álvaro ¿no? Uribe. Lo que pasa es que lamentablemente esto siempre ha estado a cargo de investigaciones de reporteros, periodistas, pero las autoridades no llegan hasta allá porque las autoridades son puestas por este proyecto mafioso. Entonces esa es la situación. Pero esa es una hipótesis que se ha avanzado en eso. Sí, claro. Cuando yo empecé a escribir los libros sobre paramilitarismo y estuve en Santa Fe, Ralito, con toda la negociación de las autodefensas con el gobierno de Uribe, en alguna ocasión escuché a alguien que me contaba la historia de un caserío en la costa atlántica, un caserío que borraron del mapa. Y que incluso en la borrada del mapa con Caterpillar taparon hasta carros. O sea, los dejaron debajo de tierra y borraron del mapa el caserío de esa categoría. Entre otras cosas, haciéndole seguimiento a la compra de tierras que iba haciendo Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez, que era senador de la República y que por eso fue condenado. Presidente del Congreso, además. Claro, porque Honorable. los paramilitares iban corriendo a las comunidades y ellos iban comprando esas tierras. Y a Sí, es que precios lo que pasa es que de irrisorios, pronto sí. la gente piensa que el paramilitarismo era un proyecto antisubversivo y aunque le decían a la gente que era así, en realidad ellos lo que hacían era correr la cerca de los ganaderos y de los que querían despojar tierras. Por eso es que Uribe termina con un pedazo de baldío en el Ubérrimo que le tocó recientemente devolver a la agencia. Mire, Julián, Nacional de eh, Tierras, Creo aquí, que sí fue. A la ERT, a la la- Agencia de Restitución de Tierras. la restitución. Creo que sí. a la aquí hubo ART. una investigadora llamada Claudia López, posteriormente alcaldesa, Uy, esa Claudia alcaldesa López ya de no Bogotá. existe. Claudia López. Claudia López fue la primera persona que dijo en Colombia
en el país no hay enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares. Y todos quedamos alarmados porque, entre otras cosas, yo vivía en zona donde sí se daban los paramilitares y la guerrilla, que era Barranca Bermeja. Yo era el corresponsal allí de 5 noticieros nacionales, Julián, pero era que no era más. En el resto de sitios en Colombia, Claudia, muy buena investigadora, dice, ellos se unieron a proteger los corredores del narcotráfico para cuidar corredores. No hubo conflicto, ¿cómo le parece? Es que donde hay narcotráfico se confluye todo el mundo, por eso es que la cocaína de Pachomalo era la cocaína de las disidencias de las FARC, y entonces uno ve las disidencias de las FARC por acá, el uribismo por acá, los narcotraficantes por acá, o sea, cuando hay narcotráfico es, Ya no digamos, importa hay nada una más. unión, una confluencia entre todos. ¿Cuántos años tendría Gonzalo, bueno, el primo ilegítimo de Uribe al día de hoy? Hermano. El Hermano. hermano, perdón. Parecido a Uribe. Álvaro Uribe tiene 70. Tiene 60. 72, cumple el 4 de julio de este año 72 años. Yo calculo que entre 74, yo creo que unos 2 años más, 74 años de edad. ¿El papá de Uribe lo tuvo a qué edad? Más o menos 20, 19. Para mí lo tuvo que tener muy joven, 18, 19 años, porque también tuvo a Álvaro muy joven. Si uno hace las cuentas, el papá de Uribe tuvo a Álvaro muy joven. Le voy a pedir a Master que ponga de nuevo la foto, porque yo la primera impresión que tuve de esa foto es que era Álvaro Uribe Pero Vélez. es igualito. O sea, de verdad que yo también la miré un montón y yo era, pero es que es igualito. O sea, si ustedes ven. Y yo decía, ¿y ese niño es Uribe? Pero yo decía, pero estaba muy No. morenito. Ese niño, ¿se sabe quién podría ser ese niño? Sí, Es el hijo Wilson. del esmeraldero, ¿no? Mi fuente. Ah, sí, sí, Wilson sí. La Quintero, fuente, Wilson sí. Quintero. O sea, es que el niño habló con Sí, sí, Alfredo. sí. ¿Y el niño ya cuántos tiene? El niño 50 años después me da la foto. Él es un hombre hoy de unos 56, 57 años. Increíble. ¿Y usted cuando O sea- vio esa foto no dijo, este es ¿Y Álvaro Wilson Uribe? no tiene más No, fotos claro. con Gonzalo? ¿Cómo? ¿Wilson no tiene más fotos? Pues las debe tener bien guardadas. O en esos eventos, diga, yo quería preguntarle a ustedes dos. No puede ser. Lo que pasa es que, a ver, uno con las fuentes, uno tiene que ser muy, muy señor. Sí, sí, sí. Yo lo que he podido hacer, lo he podido hacer con beneplácito de él. Claro, es que, entre otras cosas, hago aquí algo inusual, revelo mi fuente. Pero tenía que revelarla para que hubiese credibilidad. Porque si yo no revelo esta fuente, dicen eso son mentiras. Ese tipo no existe. ¿Y él por qué le habló? Si era amigo, o sea, los padres eran amigos, tuvieron una relación. No, mire, aquí estamos hablando de gente multimillonaria. Este es un hombre que tienen mucha plata, no necesitan del gobierno, mejor dicho, ellos le daban al gobierno, no necesitan plata. Claro. Esta gente está por encima del bien y del mal, además es un señor, es un caballero. Su padre lo fue. El padre de él es casi de los pocos esmeralderos que no estaba metido en cosas raras. El papá de este hombre. De hecho, han regalado tierras a campesinos. Esta gente ha hecho una obra grande. ¿Cómo se llama el papá? ¿El papá? Víctor Manuel Quintero Morales. Ok. Y Wilson Quintero. Wilson el Quintero niño Ruiz. de la foto, que ya es un adulto. Entre otras cosas, mire, la persona del hecho que tú recordabas, mira, ahí está don Víctor. Yo lo conocí en vida. Es más, él me da la foto para ponerla yo en el libro como carátula. Mire, ese es mi libro, ese es mi libro. Esa es la foto del libro. Víctor Manuel Quintero Morales, el patriarca de Esmeralda, ahí estoy yo con él, con la foto de don Víctor. Entonces, Julián, o sea, aquí que nos refuten, Sí, irrefutable. que nos refuten. Bueno, pues invitamos al expresidente Uribe para que nos Que nos hable de su hermanito. pueda dar su versión sobre este artículo y sobre otros temas que nos encantaría ¿Será que tenerlo lo en el tercer negaría? canal. Si uno le pregunta así directamente, ¿y su hermano Luis Gonzalo Uribe, alias el No, yo no Travieso? creo, pues Otra tocaría pregunta, tener el señor momento. periodista. Yo creo que si uno aborda a Uribe Él dice que sí. y Pero- hace bien, de pronto Pero él toca tenerlo le grabado. concede a uno una respuesta o lo enreda a uno. ¿O lo niega? Pero toca tenerlo No porque sé, yo creo que tú la lograrías. es más que esa reacción del primer instante que uno le nombre pues a su hermano y que él que como, porque él puede hacer como así, dice, no lo conozco. Pero y uno no, le él, dice él ya como, le debe haber No, llegado Pero a eso este también se artículo. puede hacer por escrito, ¿no? Él Uno también podría ya escribirle le un debe haber correo llegado a este al artículo, expresidente ya. Uribe. Él tranquilamente le dice, siguiente pregunta. Exacto. Señor Tal periodista. cual. Es ¿y ya? lo que No, él les diría, ¿narcotráfico en nuestra familia? eso pasa a espaldas de mi papá.
Desgraciado. Precisamente, digamos, para ir redondeando, sí me parece importante resaltar lo que decía al inicio del programa, y es que está Luis Gonzalo Uribe, está Jaime Alberto Uribe Vélez, que es el miembro del Sí. cartel de Sinaloa que murió en 2001, y el esposo de Dolly Cifuentes Villa. La familia Cifuentes Villa era la operadora financiera de lavado de activos del cartel de Sinaloa en Latinoamérica, eran los familiares de Uribe. Y está Santiago Uribe Vélez, que como lo explicó Pepe, pues tiene toda esta conformación de grupos paramilitares Los apóstoles. vinculado con narcotráfico. Y están las dos hermanas de Álvaro Uribe. Ellas sí casi Hay no dos se sabe. hermanas, sí. Yo la verdad Él tiene casi no- dos hermanas, sí, de esas dos hermanas sí han permanecido muy ocultas de la opinión pública. Y finalmente hay un medio hermano también de Alberto, o sea, medio hermano de Álvaro Uribe, hijo de Alberto Uribe Sierra, que es Camilo Uribe, Claro. que era niño cuando murió. Camilo Uribe es hijo de una compañerita de colegio de una de las hermanas de Álvaro, de Álvaro Uribe Vélez. O sea, las niñas iban a la casa Ay, horror. con las señoritas de quinto de bachillerato, imagino, y el señor enamora a una de esas niñas y le hace este muchacho que es O sea, Camilo, una amiga de su hija. una compañerita de la hija. Aquí en las imágenes Además de vamos a ver a narcopedófilo. los hermanos de Álvaro Uribe concretamente, si me pueden ayudar desde el máster. por Señor favor. Alfredo, Gonzalo Guillén dijo una frase aquí en el tercer canal que me gustaría que usted nos dijera qué opina, y es que todos los caminos del narcotráfico van hacia Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted qué opina de esa frase de Gonzalo Guillén? A mí me parece que Gonzalo, mire, Gonzalo es el mejor periodista que esté en este país, lejos. Gonzalo Guillén es un hombre que merece todos los homenajes como periodista. Es un pura sangre periodista. De esa categoría de periodistas, es más, Gonzalo hoy está incentivando a muchos ciudadanos en Colombia para que sigan su legado y su camino. Gonzalo es un valiente, es un hombre fuera de serie. Además, fue formado en la mejor escuela de periodismo de este país, que es el periódico El Espectador. Gonzalo Guillén. Bueno, no, él fue del tiempo, Bueno. en aras de la realidad, y en una Pero- época del tiempo, y que luego- el tiempo era una vaina impresionante. Él cubría la aeronáutica civil y él se veía con Uribe. Y un dato, Gonzalo Guillén nació el 3 de julio de 1952 y Álvaro Uribe nació el 4 de julio de A 1952. mí, por ejemplo, me sorprende mucho. Marta Soto fue mi profesora. Pues sí, porque yo estuve en la Escuela de Periodismo del Tiempo. Me sorprende mucho, por ejemplo, que tú ya les hayas mostrado esta imagen. Bueno, no me sorprende, pero digo, y que hayan ignorado por completo esta prueba tan irrefutable. Es que mire, por una razón, y con todo el respeto por Marta Soto, pero es que ellos respiran por los bronquios del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y si nos vamos a mirar el origen de Luis Carlos, eso es otro escándalo en Colombia. Eso es otra cosa loca. Entonces, esos periodistas están silenciados, amordazados. Todas esas investigaciones que sacan comunidad investigativa es lo que le filtran el Estado colombiano, la embajada americana. Eso no son investigaciones. ¿Qué investigación va a ser de una persona que no sale de su oficina? Los investigadores tenemos que ir al terreno, tenemos que untarnos. Es que nosotros hemos sido exiliados en este país por haber hecho la tarea que hemos estado haciendo, amenazados, corridos, silenciados. Eso ha pasado con nosotros. No, aquí ese periodismo es una vergüenza. Lo que hay en periodismo en Colombia es una vergüenza. Esa es la verdad. Con todo el respeto, porque hay muy buenos profesionales en esas salas de redacción, pero absolutamente silenciados. O sea, es muy triste. A mí una concejal de la ciudad en la noche de ayer me decía, ¿y usted por qué está en ningún medio de comunicación? A mí no me interesa hoy estar en ningún medio de comunicación. ¿Para qué? ¿Para que me callen mis investigaciones? No. Yo sigo mi camino y sigo hablando y sigo mostrando realidades que este país debe conocer. Y esperamos el libro, ¿no? El libro Claro. con la portada. Claro, y claro. con Y la foto. cualquier otra cosita, aquí está el tercer canal, como usted dice, a su disposición. Y en nuestras verdad, redes sociales. Y Para... aquí, como usted dice, no dependemos de nadie ni le tenemos que Así lamer las tiene que botas ser. a nadie, Aquí gracias a le Dios. hacemos el llamado a los abogados porque esto va a explotar cuando salga este Mire, programa. aquí vino un señor, Julián, yo no sé si tú lo recuerdas, se llama Edwin, es un exdirector de Le Figaro, jefe de redacción de Le Figaro. Él estuvo hace como unos 8 o 10 años en Colombia, dio 2 conferencias, una en el Gimnasio Moderno y una en otro lugar. Yo estuve en las 2.
Este señor montó 2 medios de comunicación, uno en París y otro en España, la versión francesa y la versión española. Ese tipo hoy se da el lujo de tener no sé cuántos periodistas pagos, muy bien pagos, con periodismo independiente. Con suscripciones, Mediapart, a veces. Mediapart, claro. Exacto. Estamos hablando de Mediapart e Infolibre se llama en España. Infolibre. Eso es una maravilla. Y él tiene una cosa, muchachos, para que la lean, se llama el manifiesto. Busquen el manifiesto de ese man y léanlo. Esa es una clase, mejor dicho, eso es lo que deben ser los periodistas en el mundo. O sea, a mí realmente. la primera clase pusieron eso, el manifiesto del periodista, sí señor. Eso. Increíble poner eso para Pero un buen quítale cursito. la lagrimita, vale, Sí, por la favor. verdad. Ya. Primera clase. De Mediapart. ¿Cómo es el apellido de él? No, no me acuerdo. Pero Pero maravilloso, sí sé el maravilloso. medio. Yo he leído el medio francés. Yo siempre le digo a los Español, no. estudiantes, cuando dicto conferencias en la Universidad de Julián, les digo, mire lo siguiente, quien no tenga sangre, eso es como el futbolista, quien no tenga sangre de periodista no tiene nada que hacer en esta profesión. Albert Camus. No, ¿No? Albert Camus es... Él se llama EDWI, Edwi, y busca el apellido, el manifiesto. Julián, yo admiro tu equipo. Yo admiro tu equipo porque son jóvenes, valientes. Es que Gabriel García Márquez cuando dijo que el periodismo era la mejor profesión del mundo, es que la mejor profesión del mundo. Julián, nosotros los periodistas cuando somos realmente, trabajamos con ética, la gente, la sociedad, así sea la más iletrada, nos respeta, nos aprecia, nos defiende y nos cuida, Julián. Somos unos privilegiados sociales. Yo no explico por qué un periodista se vende, por qué un periodista... Horrible, Julián. Eso, y el mal que le han hecho. Mire, yo soy miembro de una organización, Julián, me retiré hace poco, de periodistas víctimas del conflicto armado en Colombia. Entre otras cosas, sin reparación. O sea, nos repararon y nos robaron. El Estado nunca nos reparó. Holman Morris hacía parte de ese grupo, hacía parte de Ginette Bedoya, otros periodistas. Bueno, es que aquí el periodismo también ha sido víctima de unas atrocidades. Pero Julián, hay una cosa cierta. Nunca se le hizo el juicio al periodismo en Colombia como debió ser. La incidencia que él ha tenido para la descomposición social de este país ha sido grande, Julián, por una razón. Se dejó de hacer la tarea. Hay unos héroes en Colombia. Están por allá en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, No, y en los otros se Barranca venden Bermeja. por dinero, fama. No, su misión no es buscar la verdad. Su misión es enriquecerse y ganar reconocimiento. Había un periodista famoso que murió en pandemia, lo mató la pandemia. ¿Cómo le parece? No lo mataron las balas, lo mató la pandemia. De apellido Lieberman, en Caucasia, Bajo Cauca. Pasé por ahí con mi carro y paré a preguntarle y me dijeron, no, él se murió. Ay. Dejó un sobrino que hace periodismo ya ahí. Julián, ese hombre, nosotros estuvimos en varios encuentros nacionales con ese periodista y qué maravilla de tipo, hermano. No, una cosa, hermano. No, yo sí creo, Alfredo, que Colombia tiene muy buenos periodistas y hay medios tradicionales que tienen muy buenos periodistas. Lo que no existe hoy en día son medios de comunicación decentes, que tengan una línea de pronto como con una gran importancia. Y que no respondan a información. intereses económicos. Pero también esa es la oportunidad de que existan hoy en día la revista Raya, la Nueva Prensa, Cuestión Pública, el Tercer Canal, la Nueva Prensa, Falta Vorágine. Y yo le agregaría a tu preocupación, es que a mí sí me preocupa que las nuevas generaciones tienen un excesivo intención de solo opinar, cero investigar, y de los clics y de las vistas. Y muchas veces se están midiendo es por las vistas y por lo que opinan, pero no por lo que investigan. Y yo creo que eso es lo único que no va a cambiar. Va a cambiar la plataforma tecnológica, va a cambiar la manera de pronto de contar las noticias, pero el ejercicio periodístico va a ser siempre, o sea, desde Gutenberg hasta hoy es el mismo, ¿sí o no? Mire, Julián, resulta que hasta hace unos años, yo recuerdo la última vez que vi esa modalidad, la vi con RCN Televisión, que traían un combo de 5 o 6 periodistas y los mostraban
y este es el equipo y entonces ya las audiencias. Eso se murió. Hoy se demuestra es con el trabajo, con las investigaciones. Llegó el tiempo donde el periodista es el medio. El mejor ejemplo, Gonzalo Guillén. El periodista es el medio. Si la nueva prensa se acaba, no pasa nada. Pasa cuando Guillén se acabe. Cuando Exacto. Guillén se acabe, sí. Otro ejemplo, Daniel Coronel. Daniel Coronel casi que es el mayor enemigo de sus propias empresas. Porque es más lo que Daniel hace con, entre otras cosas, también pegando de duro a la W con el informe Coronel, porque la figura es él. La figura es él. Hoy sí llegó el momento donde el periodista realmente que vale se conoce por su trabajo. No lo respalda ya el medio. ¿Sí? O sea, hay personas. Yo me digo una cosa: ¿cómo un periodista no sobresale en la W? Si no sobresale en la W, no sobresale en ninguna parte. Si sobresale en Radio Santa Fe, ese periodista es bueno. Pero en la W no, en Caracol, en El Tiempo. ¿Por qué? Porque es la plataforma. Mire que cuando un hombre como Julio Sánchez Cristo se mueve, que se da ese lujo de moverse, la audiencia se va con él. Esos son pocos los periodistas. Pero hoy, todos estos medios que tú acabas de nombrar, nuevos, Julián, y los que vienen, Julián, es una cosa maravillosa, por una razón. Porque la gente se da cuenta que estos medios de comunicación son serios, que estos medios de comunicación están diciendo la verdad. Hablo de estos medios independientes, están diciendo la verdad. Por ejemplo, la revista Raya es una cosa maravillosa, Julián. Es un trabajo absolutamente riguroso, serio, investigativo. Entonces, el ciudadano, que aquí sí cabe el adagio que la voz del pueblo es la voz de Dios, es sabio y sabe en qué momento lo están engañando. El ciudadano sabe en qué momento está. Mire, hermano, yo trabajé en región. Hay dos castas, para ponerles un nombre, que saben perfectamente cuánto vale un periodista. Y es el pueblo y los políticos. Los políticos saben cuánto vale el periodista. Una botella de whisky, una muchacha con minifalda, perdón por las mujeres, Puede ser un periodista. una comida en un buen restaurante. En pantalón. Julián, ellos saben cuánto vale. Un día estaba yo en Barranquilla entrevistando a un representante a la Cámara o senador de apellido Pacheco, Tarquino Pacheco, del grupo de los ¿Name? no, los dueños del Junior de Barranquilla, los Char. Char. Y el tipo es un hombre de como 1,90 de estatura. Y yo estoy con el micrófono acá, he empezado a entrevistar y el tipo mira por encima mío y mire lo que dice ese tipo. Me dice, jaja, espera un momentico, me guardo la cartera porque allá vienen dos periodistas. Dice el tipo. Lo extorsionaban, venían a sacarle plata. Julián, es triste, pero esta carrera cuando se ejerce con vocación, con firmeza, primero, no es cierto que aguante uno hambre, Julián, no. Hacia ayunos. Entrando pagan, pero cuando la persona se posiciona, empieza a ser una figura pública. Y ahí es donde no debe uno confundir tampoco los roles. Cuando uno se convierte en una figura pública, uno se debe al público, uno se debe a una comunidad. Uno es verdaderamente un veedor, Julián. Y hablábamos el otro día frente a este tipo de noticias y resulta que es que ahora se volvió costumbre y entonces los mismos sinvergüenzas de una vez lo primero que salen es a poner una denuncia sobre injuria y calumnia, pagando a abogados bandidos que se prestan para esto, saliendo la plata del narcotráfico a pagar cuantiosísimas sumas de dinero para meternos a la cárcel, ¿cierto? Y resulta que se nos olvidó que en las facultades de comunicación, si lo enseñan todavía, lo primero que le enseñan a un periodista es que usted como veedor tiene la obligación de señalar
y de invitar a las autoridades para que investiguen. Claro. Usted no tiene que llevarles el audio, la fotografía, el video, la sábana manchada de sangre. No, ese es el papel del periodista, ¿cierto? Entonces, no, es que aquí toca llegarles con la foto, los testigos. Eso es una, precisamente ese es el papel del periodista, alertar. Julián, yo creo que viene una generación que va a refrescar el periodismo en Colombia, que lo está refrescando el periodismo en Colombia, para bien de todos. Y una vergüenza, esos medios de comunicación ya hablan solos, Julián. Sí, pues Ya hablan solos. Nadie los digamos oye, que nadie cuando los- sacamos la ñeñe política con Gonzalo Guillén, lo que hizo la W Radio es tratar de desmentir nuestra investigación en vez de ellos mismos hacer periodismo y Ver su profundizar investigación. Es que ellos. si fuera distinto, este tema habría salido a la luz hace muchos años. Exacto. Bueno, este tema es muy Amplio. importante, el tema de los medios, del periodismo. Esto es un abrebocas de lo que podemos armar de aquí en adelante, de pronto con más periodistas, y invitaríamos también hasta Julio Sánchez si quiere venir. No, y es una clase de periodismo para nosotros los Y- periodistas jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, pues, Alfredo, muchas gracias por tu participación. Felicitaciones por esta gran investigación, que es una de tantas que ha publicado Alfredo, ¿no? Alfredo, por ejemplo, para los que quieren profundizar, Alfredo escribió la investigación del robo al Banco de la República en Valledupar, y producto de una investigación y un libro que él hizo, esto termina en una serie en Netflix que se llama El robo del siglo, para que la audiencia se haga una idea de el trabajo periodístico y del impacto que ha tenido las investigaciones de Alfredo Serrano. Alfredo, muchas gracias. Julián, Es un a honor para mí ustedes, que estés acá. Qué bonito haber venido al tercer canal, Julián. Es una alternativa espectacular realmente, es un refresco para el periodismo en Colombia, y que se puede hacer de esta manera tan libre. Yo también aplaudo la directiva de esta, que están detrás de este esfuerzo, porque es un esfuerzo, Julián. Esto vale mucha plata, pero hay gente que cree en Colombia, Julián. Claro. Y es el compromiso de nosotros, y yo pienso, Julián, que termino con esto, Julián, cada día, estos medios, esto que ustedes hacen, tiene más fuerza, Julián. Cada día tiene más fuerza. El público se vino para acá, Julián. El público se vino para acá. O sea, nos hemos convertido en una verdadera amenaza para los medios de comunicación formal, Julián. Esos grandes medios de comunicación que, bueno, siguen ahí con su negocito por ahora, pero perdieron el monopolio de la información. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a mi compañero Julián, a Laura y a Felipe por preparar el tema, por estar aquí. ¿Quisieran concluir algo? No, muchas gracias por esta gran investigación, también por enseñarnos tanto a nosotros los que estamos apenas comenzando en esta carrera, la importancia de investigar, de ir a territorio, como mencionabas. Y pues nada, ojalá tengamos más respuestas, porque siento que todavía hay muchas incógnitas y creo que con el pasar de los días seguramente se encontrarán más cosas. Estoy a la espera de leer el libro que ya anunció acá como Chiva que va a sacar. Entonces, pues nada, lo esperaremos. Yo el único mensaje que quería, aquí ya citando a uno de los grandes periodistas corresponsales de guerra, los cínicos no sirven para este oficio, así que, y bueno, también citando a otro periodista que falleció, señor periodista, hágase bachiller, no es que tampoco inicié a hablar, pero bueno, eso. Sí, señor Alfredo, yo quisiera también decirle que además del reto de la credibilidad de la investigación, es la manera de cómo uno presenta las cosas, porque hay veces que se vuelve tan tedioso que la gente ni siquiera entiende. Pero usted, digamos, en este escrito de inicio a fin, uno lo tiene como atrapado totalmente. Entonces creo que además de ese reto de estar muy bien informado, que es lo que hace que uno lo vuelva entretenido, pues toca buscar la manera de hacer lo que la gente lo pueda ver y le llegue. Así que le agradezco, porque esto es una pieza histórica. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, lo único que permite esto es leer, 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 leer y leer. Esa es la fórmula. Y escribir, escribir, escribir y escribir. Bueno, pues el artículo sobre el travieso lo pueden leer en La Nueva Prensa
que la página web es lanuevaprensa.com.co. Ahí encontrarán los detalles que se relataron en este programa y nos veremos en una próxima emisión, agradeciendo a todas las personas que se conectaron en este momento para conocer esta historia y hablar un poco sobre el ejercicio periodístico de Alfredo Serrano. Nos vemos en otra emisión. Muchísimas gracias.